Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo, como lo hacemos con muchísimo gusto, todos los sábados por la tarde, que es la hora de la historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula, en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero también es un programa que llega a muchísimas, cada vez más ciudades de nuestra patria y también al extranjero, porque estamos también en los Estados Unidos de América, en Puerto Rico, en Canadá, y ya lo saben, en todo el territorio nacional y en todo el mundo donde hay internet. También ustedes pueden encontrarnos muy fácilmente en la página www.radioformula.com.mx, que está a su disposición y es muy fácil de sintonizar. Gracias por estar aquí acompañándonos mutuamente en esta tarde. Seguimos con los programas grabados, pero sin embargo eso no es obstáculo para que estemos en constante comunicación, porque ya lo saben, mis vías electrónicas de comunicación, que siempre respondo de inmediato, están a sus órdenes, bien sea en mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, en mi página de Facebook Villalpando y la Historia, y recuerden que también más tarde subo, como se dice tecnológicamente hoy en día, subo este programa a la página o mi página de YouTube. Así que, amigas y amigos, sin más, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a comenzar. Pero permítame primero hacer una digresión personal. Un paréntesis de algo que me ha sucedido en estos días y que les confieso, me ha llenado de alegría. Simplemente quisiera yo comentarles que hace 40 años exactamente, en 1981, se publicó mi primer libro. Inicié mi carrera de escritor. Ese libro, que por cierto, pues casi podríamos decir es ya un clásico porque está agotadísimo. Inclusive he visto hace poco en algunos anuncios de estos de empresas que consiguen cosas extrañas y raras en internet y que se vende por allí en bastantes miles de pesos. Este libro, el primero que escribí, se llama El Panteón de San Fernando. Aquí le tengo en su primera edición, justamente de 1981. La historia de este libro la narro, por supuesto, ahora, en la segunda edición, que 40 años después, 4 décadas más tarde, ya apareció en la misma casa editorial. Aquí está la segunda edición, facsimilar, es decir, la misma, con un prólogo nuevo, eso sí, por supuesto, en el que explico las circunstancias en las que este libro fue escrito, lo que implicó en mi vida en aquel tiempo, hace 4 décadas, haberlo hecho. También, naturalmente, la enorme fortuna y bendición de haber contado con el apoyo de la editorial más importante de México, más tradicional, más antigua, que es la Casa Porrúa. Y ahora, después de que, insisto, el libro se agotó hace mucho tiempo, que circula en mercados de librerías de viejo, que se puede conseguir por allí muy caro, tengo nuevamente la grata noticia de comentárselos a ustedes, de comunicárselos, de compartirles esta alegría que me da el ver la segunda edición de El Panteón de San Fernando, también en Porrúa, que es ahí donde se puede conseguir. No quería dejar de decírselos, pidiéndoles perdón por haber abusado de este espacio para platicarles algo tan personal.
pero que, insisto, el corazón se me llena de alegría, porque este libro, su interés, su éxito, el que haya vuelto a aparecer, se debe precisamente al favor de todas y de todos ustedes. Aquella edición se agotó, ha circulado durante mucho tiempo, pues de manera ya de segunda mano. Tampoco tuve, y lo comprendo y lo reconozco, durante mucho tiempo la necesidad o el interés de poder reeditarlo, pero ahora el ofrecimiento de la propia Casa Porrúa, y que además responde, creo yo, a una demanda creciente del propio público lector, a quien nunca dejaré de agradecerle, ha conseguido que aparezca de nueva cuenta en el mismo tipo de formato, facsimilar, el Panteón de San Fernando. Ya no abuso más de su tiempo. Gracias por este apoyo enorme que me han brindado a través de estos 40 años de escritor. Y ahí mismo cuento la anécdota de que precisamente hace 4 décadas, cuando mi papá conoció este libro, cuando le presenté el libro, cuando se lo fui a dar lleno de orgullo juvenil, tenía yo entonces pues 24 años, mi papá me dijo: no te vayas a quedar como autor de un solo libro. Papá, ya te cumplí. No fue uno, ya son muchísimos más, y hoy este primero que él pudo ver está nuevamente a la disposición de todas y de todos ustedes. Pero bueno, vamos al tema de hoy. El tema de hoy es trascendental e importante porque se refiere precisamente al inicio de la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910, como todos sabemos, como todos lo recordamos, estalló el movimiento revolucionario que finalmente terminaría, liquidaría con el largo periodo, con la dictadura, para hablar con toda claridad, de Porfirio Díaz. Un gobierno que había durado más de 3 décadas, que indudablemente le había dado al país estabilidad, paz, progreso y crecimiento económico, pero que al mismo tiempo le había ocasionado un serio deterioro en cuanto a la participación popular en las movimientos democráticos, que había también ocasionado un duro golpe a las aspiraciones sociales, que había impuesto un modo de vida particularmente duro de capitalismo absoluto, que era un país en donde nada se movía si no se enteraba el presidente de la República, que si bien teníamos ya reconocimiento internacional, crédito público, estabilidad económica, al mismo tiempo, pues había una larga queja de abusos, de sangre, de represión. Y todo esto tenía que cambiar, y para eso se proclamó el Plan de San Luis Potosí, que llamaba a las armas a todo el pueblo mexicano para que el día domingo 20 de noviembre de 1910 se levantara para arrojar del poder a Porfirio Díaz. El mismo Plan de San Luis establecía que a partir de ese momento se declaraban nulas las recientes elecciones presidenciales de ese mismo año, de 1910, donde había resultado ganador, por supuesto, con el uso de la maquinaria impuesta para poder forzar el voto, el general Porfirio Díaz, en donde además también el autor del plan, quien llamaba a la rebelión, Francisco Ignacio Madero, asumía la presidencia provisional de la República. El 20 de noviembre, pues, de 1910, es una de estas fechas importantísimas de la historia de México, porque con ella da comienzo la Revolución Mexicana. Pero hoy vamos a hablar precisamente de este hombre, de quien encabezó la Revolución Mexicana en su origen, del ideólogo que le dio sentido y dirección a este movimiento,
del hombre que va a encabezar la lucha democrática para cambiar a México para bien. Así lo quería él, así lo creía él. Francisco Ignacio Madero. Comencemos con algo muy elemental, que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero que vale la pena aclarar. Su nombre exacto y correcto es precisamente ese, Francisco Ignacio Madero. Ignacio, así consta en su fe de bautismo, así se lee también en su acta de nacimiento, así también lo recordaban sus hermanos que sobrevivieron y dijeron claramente que su nombre era Ignacio, debido a la devoción que tenía a su señora madre por San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas. Ya después, con el tiempo, con este afán muy mexicano de cambiarle los nombres a las cosas o de inventar cosas, hay quienes le han llamado Indalecio, hay quienes han creído que la I de Francisco I. Madero era Inocencio. Falso totalmente, ambos nombres. El nombre auténtico, el verdadero, es Francisco Ignacio Madero. Es un nombre importante para la historia de México, pero vamos a platicar el día de hoy de su vida anterior a la revolución, es decir, hasta el momento en que llama a la rebelión para ese domingo 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, porque él era muy preciso, apuntó en el propio plan de San Luis que a las 6 de la tarde del domingo 20 de noviembre. ¿Quién es este hombre? Bueno, es, por supuesto, un personaje interesantísimo en la historia de México, un personaje que vale la pena conocer, un personaje además también cuya biografía va mucho más allá de esta cuestión política trascendental, sí, de luchar por la democracia, pero que nos hace conducir o nos lleva por el camino de conocer a un hombre bueno, a un hombre sencillo, a un hombre que tenía la moral como norma fundamental de su vida. Se acordarán seguramente que hace 8 días les dije que había yo ya encontrado finalmente las memorias de Francisco Ignacio Madero en una librería. Ya las tengo, ya las leí por completo, así que estoy realmente interesadísimo, contentísimo de haberlo leído y de platicarlo con ustedes. Pero de esto vamos a hablar, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta ocasión, en el cual estamos platicando acerca de Francisco Ignacio Madero. ¿Quién era este hombre que llamó a la Revolución Mexicana a través del Plan de San Luis, y en donde él mismo anunciaba que el día 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, el pueblo se levantaría en armas para arrojar del poder a Porfirio Díaz? Madero, hablemos de Madero, ya aclaramos la cuestión de su nombre, lo que significa la I de Francisco Ignacio Madero. Y bueno, ahora digamos algo sobre su biografía. Primero en términos muy planos. Miren, Madero nace en las cercanías de la ciudad de Parras, allá en Coahuila, el día 30 de octubre de 1873. Es miembro de una familia prominente, muy acaudalada, riquísima, acomodada por completo. Su abuelo, don Evaristo Madero, era quizás, podemos llamarlo así con esta palabra, el cacique político y económico de esta zona de Coahuila, que tiene que ver con la laguna también, con la región de la laguna, y tenía un poder económico inmenso, una influencia política enorme. Era conocido y respetado del propio general Porfirio Díaz, del prohombre que tenía don Porfirio allá en la zona del norte, que era el general Bernardo Reyes. Era un hombre pues destacado, importante, riquísimo, esto es importante señalarlo. Tenían abundancia de recursos económicos, eran dueños de tierras, de empresas, de negociaciones, hasta de bancos. Los Madero eran una familia sumamente acaudalada. Francisco, que es nieto de don Evaristo, es un niño que junto con sus hermanos
se ve beneficiado de esta magnífica situación familiar. Pero sin embargo, bueno, a pesar de ello, a pesar de la abundante riqueza de esta familia, pues los niños tienen que estudiar y entonces tendrá que partir del hogar familiar allá en Parras. Se va a trasladar desde muy chico a la ciudad de Saltillo, en donde precisamente por la devoción de su mamá, por las creencias católicas, profundamente católicas de su madre, va a ingresar a estudiar lo que llamaríamos la primaria en el Colegio Jesuita de Saltillo. El estar allí con los jesuitas, según él narra en sus propias memorias, le va a provocar una especie de malestar interno profundo por las explicaciones religiosas que le impartieron allí en ese colegio, en ese instituto jesuita. Quizá allí ya fue donde descubrió que su propio ser, su mentalidad, lo llevaba a ser no un hereje, no un ateo, no un agnóstico, sino en un creyente en la divinidad, en Dios, pero independiente de las prácticas religiosas católicas. Siguió creyendo en un ser superior, en un ser supremo, pero que nada tenía que ver con el dogma católico. Este es quizás, y eso lo llama la atención en sus propias memorias, un golpe infantil, casi a punto de entrar a la juventud, que recibe en este colegio jesuita. Después sus padres, para que continúe sus estudios, digámoslo así, a nivel secundaria, lo enviaron a los Estados Unidos, a la ciudad de Baltimore, en donde va a radicar, donde va a estudiar, donde aprenderá el idioma inglés. Al cuidado, sí, por supuesto, de maestros cuyos padres conocían. Hombres buenos, que habían estado inclusive en Saltillo, que habían establecido un colegio en los Estados Unidos, y allá mandaron a Francisco y a su hermano Gustavo. El Gustavo que todos conocemos, que es también un protagonista esencial de la vida de Madero, y ustedes recuerdan también que estuvo presente y allí muere en la decena trágica. Una vez terminada esta etapa escolar, sus padres, su abuelo, que repito, tenían fortuna enorme, decidieron que los jóvenes, Francisco y Gustavo, fueran a estudiar lo que podríamos llamar su nivel preparatoria y su nivel profesional, nada más y nada menos que a la ciudad de París. Los mandaron a Francia. Esto era algo inusitado en aquel tiempo, ¿eh? Pocas personas hacían esto, pocas personas podían darse el lujo de enviar a sus hijos a estudiar 5 largos años a Europa. Por supuesto, estudiar con todas las comodidades, rentando no departamentitos, sino casas, casi palacetes enteros para poder vivir y pasarla, francamente, muy pero muy bien, ¿eh? Los acompañó para instalarlos allá en París, su propia mamá, que se fue con ellos. Aprovecharon para hacer turismo, naturalmente, antes de que empezaran los cursos. Y, pues, les tocó la gran exposición universal cuando se inaugura la Torre Eiffel. Es decir, la pasaron bien, se dieron buena vida allá en París. Y enseguida, pues, ya ingresó a un liceo, a lo que podrían ser sus estudios preparatorios. Y después los remató en la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París, en donde aprendió lo que hoy podría ser la carrera de contabilidad, llamada entonces teneduría de libros. Por supuesto, las propias reglas de la contabilidad, nociones de finanzas, y para él algo muy importante que le gustó mucho, aprendió taquigrafía. Él escribía mucho en taquigrafía y lo aprendió allá en París. Esto va a ocurrir a lo largo, repito, de 5 años. Después va a retornar a América. Llegará de nueva cuenta a Coahuila. Y su papá, para que terminara su preparación profesional, lo envió
a California, a la Universidad de Berkeley, para que estudiara allá lo que podría ser una especie de especialidad, valga la redundancia, en técnicas agrícolas modernas. Así que casi toda su formación, excepto la básica, la elemental, la recibió fuera de México. Insisto, lo que podría ser la secundaria en Baltimore, la preparatoria y la educación profesional en París y la especialidad en, de nueva cuenta, los Estados Unidos en la Universidad de Berkeley. Cuando regrese, le va a corresponder, como era parte obligada pues de los miembros de esta familia tan prominente, hacerse cargo de algunos de los negocios que esta familia tenía en abundancia a lo largo de todo el estado de Coahuila, y a Francisco le van a encomendar el desarrollo de las propiedades que tenían los Madero en San Pedro de las Colonias. Unas tierras que estaban en ese momento improductivas, y a él le encomiendan que las haga fructificar. Va a sembrar algodón, va a aprovechar y a estudiar el cauce de las aguas del río Nazas, inclusive va a escribir un folleto sobre este río que el propio presidente Porfirio Díaz le enviará una felicitación por lo importante de sus descubrimientos. Fíjense bien, en hidrología va también a establecer una fábrica de hielo, va a establecer una despepitadora para el algodón y se va a ocupar, pues, insisto, de los negocios de la familia. Esta es su ocupación fundamental. Esto le va a permitir además también a él obtener ingresos ya propios, inclusive para el año de 1903-1904 ya tiene un patrimonio personal logrado por él, que en ese momento es un dineral de 500,000 pesos. Es decir, estaba destinado a ser un propietario, inversionista, negociante, un hombre de fortuna que tenía que simplemente hacer producir los bienes, muchos, que la familia poseía. Y lo logró, ¿eh? Se convirtió en un empresario próspero, repito, por su propio esfuerzo. Y ya para 1903-1904 es cuando decide contraer matrimonio con doña Sara Pérez. Esto es, digámoslo así, su vida, para contarle en un pequeño diccionario. A partir de 1904, esta nota biográfica, tan plana diría, se lanzó ya a la vida política, fundando, primero en el estado de Coahuila, clubes antireeleccionistas. Iniciaría su carrera en pos de la democracia. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, en el que estamos platicando acerca del día 20 de noviembre. El 20 de noviembre, día que inicia la Revolución Mexicana, pero específicamente acerca del autor del Plan San Luis, el hombre que convocó al levantamiento. Esa persona que es llamado hasta el día de hoy el apóstol de la democracia, Francisco Ignacio Madero. ¿Quién era? ¿Quién era antes de lanzarse a la revolución? Y ya platicamos en el bloque anterior, en una especie de notita casi de diccionario o de libro de texto que resalté, pues es bastante plana, los datos biográficos elementales de Madero, destacando la posición acomodada de su familia, los estudios que realizó mayoritariamente fuera del país, gracias a este desahogo económico que tenían los Madero, que pudo estudiar en Baltimore, luego en París, luego en Berkeley, finalmente cómo se encargó de los negocios familiares que le asignaron, cómo los hace producir, cómo los hace crecer, cómo él mismo se vuelve un hombre rico, tiene dinero, bastante dinero, y finalmente se casa con doña Sara Pérez. Y después decide ingresar a la política fundando clubes antireeleccionistas. Esta sería su historia, así, repito, plana, digna de un diccionario biográfico o de un libro de texto, que no dice nada en realidad más que señalar los pasos que dio en su vida. Vamos a lo importante. Miren,
La estancia en París es decisiva en la formación. En la formación me refiero no a lo profesional, en la formación íntima, moral, intelectual de Madero. Ya desde México, allá en su natal Parras, en la casa de su papá, cuando era un poco más chico, había descubierto que su papá estaba suscrito a una revista francesa. Los Madero, hay que aclarar, desde muy jóvenes tenían preceptores particulares y les enseñaron a hablar inglés y francés. Eran trilingües. Madero era trilingüe, hablaba 3 idiomas. Y en su casa descubrió esta revista que su papá medio tenía oculta. Era la famosa revista Espírita, que se editaba en París, Francia, y en donde el fundador del espiritismo contemporáneo, un francés que había adoptado el nombre de Allan Kardec, escribía textos, artículos respecto de la manera en que uno podía comunicarse con los espíritus de los muertos, por supuesto. Esto a Madero le había causado inquietud, curiosidad, pero cuando estuvo en París, descubrió la obra completa de Allan Kardec. Él mismo cuenta en sus memorias que se dirigió a las oficinas de la Sociedad Espírita, que había sido fundada por el propio Allan Kardec, quien ya había fallecido, pero ya había dejado una auténtica escuela de espiritismo. Compró las obras de Allan Kardec y dice él, no solo las leí, las devoré. Se fue involucrando cada vez más en la doctrina espiritista, o espírita como sería mejor dicho. Poco a poco fue comprendiendo que se trataba de una filosofía de vida seria y sobre todo de principios absolutamente morales. No era una charlatanería de hablar con los muertos y, ay, ¿cómo estás allá en el otro mundo? No, no es eso. Sino son los espíritus los que podían darle al ser humano reglas o pautas de comportamiento moral más allá de cualquier otro tipo de superchería. No se trata de que las viudas hablaran con sus maridos muertos o con sus hijos difuntos. No se trata de que un señor hablara con un antepasado para averiguar dónde dejó el tesoro que tenían en la familia. No, se trata de hablar con los espíritus para encontrar en ellos consejo sobre cómo vivir plenamente, pero con absoluto respeto por uno mismo y por los demás. Y Francisco Ignacio Madero, jovencillo, quedó deslumbrado, encantado con el espiritismo. Se afilió a esta sociedad espírita y mientras estuvo en París, acudía constantemente a las reuniones, a las conferencias, a las pláticas, a las sesiones espíritas. Visitaba además también en el cementerio de Père Lachaise la tumba de Allan Kardec. En fin, que además de obtener el título de contabilidad, que es lo que fue a estudiar, en realidad París para él significó el nuevo mundo del espiritismo, en el cual ingresó con todo entusiasmo y se va a convertir no solamente en su propia filosofía de vida, sino además en un promotor y el que trae a México estas ideas y las promueve en todo el país, las ideas del espiritismo. Repito, no es la charlatanería de hablar con los muertos, no. Es la filosofía, como lo señala el propio Madero, de comunicarse con los espíritus para que los espíritus eduquen, enseñen a través de normas de comportamiento morales de altísimo contenido filosófico, de altísimo contenido, insisto en la palabra,
moral, que eso es la misma que utiliza constantemente Francisco Ignacio Madero. Descubrió entonces que él era lo que se conoce en ese medio como un medium escribiente. Descubrió que tenía la facultad de poder concentrarse, ellos le llaman ponerse en trance, y en un esfuerzo de reflexión mental, comunicarse con los espíritus en el más allá, y los espíritus le dictan, normalmente le dictan indicaciones pertinentes y muy morales de cómo conducir su vida. Y comenzó a practicar, y poco a poco Madero fue adquiriendo pericia para recibir comunicaciones del más allá, colocándose en trance, en estado de concentración, y de pronto aparecerán personajes que a lo largo de su vida irán comunicándose con el primero que le aparece y que firma las comunicaciones que él escribe con su mano, que le dictan los espíritus, es alguien que se llama Raúl, que el propio Madero identifica con un hermano menor que tuvo, que siendo muy niño había fallecido de manera trágica al habérsele caído encima una lámpara de estas antiguas, un quinqué, que lo bañó de querosén, el combustible, se prendió la llama y el pobre niño murió abrasado por el fuego. Y este espíritu de Raúl es el que va a ser fundamental en la vida de Madero porque le da instrucciones de vida. Es el que le enseña las normas elementales de la higiene, de bañarse todos los días, de dormir exactamente 7 u 8 horas, de no desvelarse, de no emborracharse, de comer con frugalidad y de preferencia evitar las carnes rojas con mucha grasa. Es Raúl el que inclusive lo regaña por sus andanzas, por sus parrandas, por sus amoríos, por frecuentar burdeles. Todo esto es Raúl el que se encarga de irlo orientando. Más adelante, cuando ya el propio Raúl le dice que ya tiene una vida ordenada, regular y muy moral, va a aparecer otro personaje que no está identificado, nada más se llama José. José le dicta, el espíritu de José le dicta a Madero ya otro tipo de normas y pautas de comportamiento, ya de orden cívico y de orden patriótico, que ahorita las comentaremos. Pero todo esto es importante, porque Madero comienza a orientar su vida dentro de preceptos sumamente morales, que es la palabra que él emplea para poder tener una vida plena, ordenada, satisfactoria. Desde el dormir las horas adecuadas hasta el evitar las parrandas, todo esto son indicaciones que le dan los espíritus a través de Raúl. Pero luego además también Raúl hace algo más. Un buen día la mamá de Madero se enferma gravemente, está a punto de morir. Y esta buena mujer va a salvar la vida gracias a los remedios homeopáticos que le comienzan a suministrar. Y Madero a través de Raúl comienza también a practicar la homeopatía. Se va a convertir en un médico homeópata. Fíjense, además de todas sus actividades empresariales, además de todo lo que hacía como ser humano normal, también se va a dedicar a estudiar la homeopatía, inducido para ello por los espíritus. Él piensa que siendo homeópata puede hacer mucho bien y se dedica, maletín en mano, a recorrer sus propiedades para darles medicina homeopática a sus propios empleados, a sus trabajadores, a sus peones. Ese es Madero, un hombre que comienza a guiar su vida por la doctrina moral del espiritismo. Pero de esto, amigas y amigos, vamos a platicar en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de esta ocasión, de esta semana, en el que estamos hablando
de quién era Francisco Ignacio Madero antes de la revolución, por supuesto, antes de convertirse en el apóstol de la democracia, en el personaje famosísimo que da inicio a la Revolución Mexicana y que hoy todos conocemos y reconocemos como el hombre que derribaría la dictadura del general Porfirio Díaz y que intentaría, pues por lo menos, un pequeño intervalo democrático en nuestra historia que será derribado de manera sangrienta en la escena trágica del tema del cual hemos platicado ya en otras varias ocasiones. Hoy nos estamos concentrando nada más en la persona de Madero, quien ya decíamos se volvió un adepto, un seguidor del espiritismo, de la doctrina espírita de Allan Kardec. Déjenme volver a centrar el tema en el momento en que su mamá se enferma. Allá por 1902-1903, su madre cae gravemente enferma. Decía yo que será salvada gracias a los tratamientos homeopáticos que le suministran. Y este descubrimiento de la homeopatía, más los consejos de Raúl, le transmitía mediante las sesiones como medium espírita, hará que el propio Madero se convierta en un homeópata y pronto empiece a sentir, porque así se lo dice Raúl el espíritu, la obligación de atender a los demás, de cuidar a los demás, de velar por el bien de los demás, y entonces, siendo todo el empresario y todo un hombre rico, va a dedicarse a recorrer sus propias haciendas, sus tierras, sus empresas, para atender a sus peones, para atender a sus campesinos, para atender a sus trabajadores, homeopáticamente, como médico homeópata. En estos días también de la enfermedad de la mamá, es importante, el mismo espíritu de Raúl lo regaña por sus francachelas, porque se va de parranda por visitar burdeles en Monterrey, y le ordena que busque a una novia de juventud que tuvo, que había conocido en Berkeley, en California, Sara Pérez, porque esa es la mujer de su vida. Y Madero pues se dedicará, atendiendo, obedeciendo al espíritu de Raúl, a reconquistar a Sarita. Lo consigue y se casa con ella a finales de 1903. Es un matrimonio muy singular. Miren, él es de San Pedro de las Colonias, allá en Coahuila, ya viven. Ella era oriunda y vivía en San Juan del Río, en Querétaro. Se casan en la Ciudad de México. Acepta Madero casarse además por el rito católico, porque es hasta el propio arzobispo el que les da la bendición nupcial. Y después ya se establecen allá en Coahuila. Pero Madero recibe la indicación de Raúl, el espíritu, de que a su esposa la respete y que no intente llevarla por el camino del espiritismo, porque ella es una mujer muy devota católica y no tiene caso que se busque problemas, porque ella, anticipa el espíritu, es muy inteligente y lo va a respetar. Y efectivamente hay un pacto de amor maravilloso en el que los dos, Francisco y Sara, respetan mutuamente sus creencias y ninguno se involucra o regaña al otro. Él a ella por ser católica, devotísima, o ella a él por ser espiritista. Algo rarísimo también. Se logra establecer pues un matrimonio perfecto, maravilloso, que como todos sabemos hará que esta mujer acompañe a Francisco todos los días de su vida, inclusive en las campañas electorales, inclusive también vaya en los días finales de su existencia de Madero a pedir clemencia por él y a recoger su cadáver. Hay una fotografía que a mí me gusta particularmente y que ilustra cómo este matrimonio tenía una imagen y vivía a plenitud su amor sencillo y tranquilo, en la que está sentado en un parque público, en una banquita, Madero con su esposo a un lado y su esposa le está cosiendo el botón del saco, de la manga del saco. Esto es fabuloso, ¿eh? Se trata de una pareja bien avenida, de una pareja que se ama, una pareja que no va a tener hijos, ¿eh? Nunca van a tener hijos y que entienden y comprenden que el amor carnal lo han sublimado a un amor espiritual. Francisco y Sara, vean las fotografías de ellos en internet, son fáciles de localizar, es una pareja espléndida. Pero déjenme regresar al punto concreto, ahora importante para la historia de México.
Hasta este momento se trata de un hombre sencillo, una persona privada, rica, con recursos, que hace el bien, que cree en el espiritismo, que está casado, que es homeópata. Pero de pronto los espíritus cambian. Desaparece Raúl y aparece uno nuevo que se llama José. Y José le comienza a decir que tiene que prepararse para una misión que la providencia le tiene designado y que poco a poco le va descubriendo de qué se trata. Literalmente, salvar a la patria mexicana porque la dictadura la está llevando hacia el desastre. Este espíritu de José, que nadie sabe quién es, el anterior Raúl, se presupone que era su hermanito que había fallecido. Este José no sabemos, pero este José comienza poco a poco a darle esta vez normas de conducta cívica, consejos de cómo actuar en sociedad, pero además también ideas de lo que hay que hacer para salvar al país, y la idea es una central: la democracia. Gracias a José, Madero, que ya para ese momento, pues es un hombre rico, asentado, afincado allá en San Pedro de las Colonias, decide incursionar primero en la política municipal, después en la política estatal y finalmente en la política nacional. ¿Cómo? A través del instrumento que los propios espíritus, representados por este José, le dan: fundar clubes antireeleccionistas por todos lados. Primero en su municipio, después en el estado de Coahuila y después por todo el país. Encontrar personas afines que creen junto con él que ya el tiempo de la dictadura de Díaz ha terminado y que ya es el momento en que los mexicanos, que dice Madero, ya estamos aptos para la democracia. Don Porfirio tiene que ceder su lugar y dejar que su heredero, su sucesor, sea la ley a través del voto popular. Esta va a ser la nueva misión de su vida que los espíritus, representados por este José, le van a imponer. Pero fíjense qué interesante. Cuando el general Porfirio Díaz, en aquella famosa entrevista con James Krillman, un periodista norteamericano, anuncia que vería con muy buenos ojos la existencia de partidos políticos de oposición, que recibiría como una bendición la contienda democrática electoral, pues muchas personas lo creyeron. Yo creo que también Porfirio lo creyó, porque después lo regañaron su propia familia y los famosos científicos, pero entre ellos lo creyó Madero. Pero los espíritus lo contuvieron. A ver, Francisco, sí, ya don Porfirio está diciendo esto, pero tú sereno, todavía no estás listo. Y fíjense qué interesante. Antes de lanzarse a la contienda electoral, a la campaña política, a la vida activa, los espíritus a través de José le ordenan ponerse a estudiar. ¿A estudiar qué? Historia de México. Lo ponen a estudiar historia de México. Inclusive le recomiendan a los espíritus que se consiga los 5 tomos gigantescos, enormes, de esta obra maravillosa que coordinó el general Vicente Riva Palacio, que se llama México a través de los siglos, que se los recomiendo. Lo ponen a estudiar, a leer por completito el México a través de los siglos, y ya que terminó, todavía le imponen otro reto más. No, Francisco, no basta con estudiar, ahora tienes que escribir las ideas fundamentales en las que va a consistir el cambio democrático para el país. Y lo obligan además a que se retire a un ranchito que tiene en la sierra de Coahuila que se llama Australia, en donde no hay nada, y lo mandan ahí durante varias semanas los espíritus para que con lo que ya aprendió de historia de México escriba un libro. Este libro, todos hemos oído hablar de él, vale la pena, se los recomiendo mucho, una lectura, se llama La sucesión presidencial en 1910. La obra de Francisco Ignacio Madero, en donde propone la democracia, respetando a don Porfirio,
le advierte a don Porfirio que él puede quedarse en la presidencia, pero que permita el juego libre democrático para la vicepresidencia. Solamente cuando termina de escribir su libro, solamente cuando se difunde y es un éxito de ventas, es entonces cuando los espíritus le dicen a Madero que ya está listo y que puede lanzarse a la contienda, a la campaña presidencial, en busca de terminar con la dictadura y establecer la democracia en México. Pero primero lo mandaron a estudiar y después a escribir. Amigas y amigos, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos escuchamos la semana próxima. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.